No. Bueno, ahí comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio con el profesor Fernando Ruiz, presidente de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino, un periodista con amplia trayectoria en el medio nacional, por supuesto con una vasta tarea también en todas las provincias en lo que refiere a FOPEA como Foro de Periodistas. Ahí no está Claudio, ¿no? ¿A mí se me escucha bien, Silvano? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Al profe de comunicación no se lo está escuchando en su presentación. Vemos que ese es Silvano. ¿Querés que empiece, Silvano? ¿O A ver, esperamos a Claudio? ¿ahí me escuchás ahora? Yo te escucho perfecto. Bien, perfecto. No, te decía que no hay problema con el tema del tiempo, el que vos dispongas, porque bueno, si vos me preguntás a mí, yo te digo toda la semana. No. Bueno, en definitiva, el tiempo manejado vos, lo que vos Dale, consideres es perfecto. importante. Bueno. Yo hago una pequeña presentación para todos los que están uniéndose a este conversatorio. Primero les agradezco a todos la presencia, hay una convocatoria realmente importante. Y bueno, con nosotros está Fernando Ruiz, que además de presidente de FOPEA, es profesor de la Universidad de Comunicación, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, ha presentado muchos libros. Bueno, la idea es presentar también un trabajo que está vinculado justamente con el periodismo con enfoque de derechos. Es importante conocer también en esta época que estamos viviendo, no solamente por el contexto político, sino por el trabajo del periodismo en sí, cómo estamos parados con relación al tema de los derechos dentro del periodismo. Algunos datos más sobre Fernando: recibió el premio Perfil y, si mal no recuerdo, también integra la Academia Argentina de Periodismo, Academia Nacional de Periodismo. Así que muchos pergaminos más que suficientes para no perderse en un tipo de exposición que va a hacer Fernando. Bueno, ahí se conectó de nuevo Claudio. No sé si querés decir algo más para comenzar ya con el conversatorio. Perdón, era darte la introducción para que puedas presentarlo, Sí. Fernando. Justo se me cortó internet, así que no esperamos más y lo escuchamos a Fernando. Perfecto, Bueno, Fernando. muy bien. Te estamos escuchando. Gracias, Claudio. Gracias, Silvano. Gracias a César Arrueta también por esta invitación que me honra para estar nuevamente en la Universidad Nacional de Jujuy. Y con este auditorio tan interesado en las cuestiones de la relación entre comunicación y democracia, ¿no? Para cuando pensaba cómo arrancar hoy, vieron que muchas veces son las últimas noticias que se nos filtran en nuestros marcos de interpretación, ¿no? Y nos ayudan a ver, actualizar esos marcos de interpretación. Y en la relación entre periodismo y política, me parece que hay una noticia insoslayable mundial que se ha dado en los últimos días, que es el hecho de que por primera vez se le dé
el Premio Nobel de la Paz a 2 periodistas. Ese es un hecho fuerte, que uno nunca sabe, ¿no? Por qué el comité sueco resuelve darle el premio a uno o a otro, pero después de tantos años todavía sigue teniendo prestigio internacional el premio. Así que alguna orientación da sobre lo que se valora a nivel mundial. Y el hecho que 2 periodistas, uno en Rusia y una periodista, María Reza, en Filipinas, le hayan dado ese premio tremendo, tremendamente honroso, quizás uno de los premios más honrosos que se da en el mundo es el Premio Nobel de la Paz. Y que le haya tocado a 2 periodistas, yo creo que es ayuda a entender que el periodismo tiene en su ADN la defensa de los derechos. Y no me estoy refiriendo a la defensa de los derechos del periodista, sino a la defensa de los derechos de la sociedad. Me parece una señal clarísima, ¿no? Los periodistas no están solo cumpliendo una profesión que compete a algún rol profesional, técnico, de distribuir información de determinada forma, sino que están en el centro de la vida social. Y el primer rasgo que yo veo en América Latina sobre la vida social es que América Latina, como dice el pensador francés Pierre Rosanvallon, es una democracia desgarrada. Una democracia en la cual hay una ciudadanía política que avanza, donde hay razonables derechos políticos, razonables derechos civiles, y una ciudadanía social que está estancada, donde los derechos sociales están ausentes para, podemos decir, casi la mayoría del pueblo argentino. Y ese mismo retrato yo creo que lo podemos ver en muchos países de América Latina. No veo una diferencia sustancial en esta idea de la democracia desgarrada. Es decir, ¿qué es la democracia desgarrada? Una ciudadanía política más o menos estable, donde los ciudadanos tienen razonables derechos civiles y políticos, y una ciudadanía social muy estancada, muy magra, en la cual falta la mayoría de los derechos sociales para muchos ciudadanos y ciudadanas. Ese es el hecho social más importante de América Latina. Las sociedades están segregadas, desgarradas en América Latina. Y entonces eso plantea un desafío a todas las instituciones democráticas, y una institución democrática que tiene que asumir ese desafío, que es el desafío de la integración social y el desarrollo social, es la institución del periodismo. Pero esto se da en un contexto, estos momentos actuales, en todo el mundo, donde en la revolución digital que estamos viviendo, la revolución digital podemos decir que arranca para el periodismo, es un poquito arbitrario lo que voy a decir, pero como punto de partida que propongo alrededor del año 95, 96, cuando los medios empezaron a subir a la web, ¿no? Desde entonces, la revolución digital se ha ido acelerando. Y en la última fase de la revolución digital, yo diría desde el año 2006, 2007, 2008, en todo el mundo estoy hablando, no en un país determinado, en todo el mundo, el debate público se ha hecho mucho más ardoroso, mucho más polarizado. Nosotros en Argentina decimos que estamos con la grieta, ¿no? Que está polarizado. Pero lo mismo podrían decir en Bolivia,
lo mismo podrían decir en Brasil, lo mismo podría decir en España, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en México, en Perú, en Chile. Es decir, cuando levantamos un poquito la mirada, es en muchos países que ha crecido la temperatura del debate político. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que ver si no hay causas mayores que las que nosotros creemos. Quizá no es solo por nosotros, porque tenemos una forma media bruta de procesar el antagonismo político, sino porque quizás hay unas condiciones de debate que nos llevan hacia ese tipo de debate, condiciones estructurales que trascienden lo que pasa en la Argentina. Es como cuando se produce el cambio climático es un aumento de la temperatura de la Tierra. Bueno, los cambios que ha habido en el debate público, a partir del surgimiento y de la masividad de los teléfonos móviles y de las redes sociales, 2008, 2009, 2010, ha generado un aumento de la temperatura del debate público. Entonces tenemos un entorno social desgarrado, democracias desgarradas, al mismo tiempo que tenemos un debate público cada vez más duro. Muchas veces pasa en las familias, pasa entre los grupos de amigos, pasa en los lugares de trabajo. La forma en que debatimos las cosas contribuye o no a resolver los problemas. Muchas veces la forma que debatimos las cosas contribuye a agravar los problemas que tenemos. O sea, no estoy diciendo nada que nadie de los que está escuchando no sepa. La forma en que encaramos los problemas puede ser una forma que ayude o que agrave el problema. Un debate público que tiene un aumento de temperatura como el que ha tenido en Argentina y en otros países, a veces termina bloqueando las soluciones a los problemas. En ese contexto, otro dato que agrego para el análisis es que el periodismo, no solo en Argentina, sino en muchos otros lados, ha perdido mucho la confianza del pueblo. Mucho ha perdido la confianza del pueblo. Yo les voy a dar algunos datos de Argentina, en realidad no son de Argentina, son del AMBA. Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En el año 2008, 6 de cada habitante del AMBA confiaban en los medios. El año pasado, 2020, solamente 2 de cada 10 confiaban en los medios, lo que quiere decir que perdió 2/3 de credibilidad. Y esos son datos que se pueden comparar con la crisis de confianza que se produce en otros países. Entonces tenemos este contexto. Por un lado, resumiendo lo que he presentado hasta ahora, por un lado, es evidente que los periodistas son importantes para los derechos de las personas. Repito, la entrega del premio Nobel, eso no lo tiene, ya lo sabíamos, ¿no? Pero eso nos lo ratifica. 2 periodistas, uno en Rusia y uno en Filipinas, son defensores de derechos. Un segundo dato es que en América Latina la democracia está desgarrada, la sociedad está segregada. Hay una gran parte de la sociedad que no participa en los derechos sociales. El tercer dato es que estamos debatiendo mal, que estamos debatiendo en una situación de alta tensión y esta forma de discutir los problemas no contribuye a su solución, sino que contribuye a agravar los problemas. Insisto, como pasa en una familia, como pasa en un movimiento social, como pasa en cualquier lado. Y por último, la consecuencia de todo esto es que ha caído la confianza en el periodismo. Cuando cae la confianza en el periodismo, es como si el periodismo pierde fuerzas. Es como cuando nosotros perdemos la confianza en nosotros mismos, perdemos fuerzas.
sentimos que podemos hacer menos cosas. Cuando un periodista, un medio de comunicación, un sistema de medios pierde la confianza del pueblo, tiene menos influencia, menos incidencia, menos capacidad de ayudar, menos capacidad de servir, de informar. Y entonces estamos en un problema serio. Una institución ha perdido la capacidad de cumplir su función en la sociedad democrática. Una institución democrática no le está siendo útil a la sociedad democrática. En la utilidad del periodismo en este contexto está basada en que el periodismo en un sistema democrático es un defensor de libertades y también de necesidades, las dos cosas. Por un lado, un periodismo que funcione, después vamos a ver el periodismo realmente existente que tenemos en la Argentina, pero el periodismo que nosotros queremos como institución es un periodismo que defienda las libertades. Pero no solo que defienda las libertades, sino que defienda las necesidades, es decir, que sea un instrumento para la promoción de las personas. Desde ese punto de vista, las libertades de los periodistas son necesarias para poder expresar las necesidades sociales de las personas en forma sostenida. Porque a veces vemos cierto antagonismo, ¿no?, entre un periodismo defensor de libertades y un periodismo defensor de las necesidades populares, como si fueran diferentes, como si los derechos civiles y políticos se tuvieran que pelear con los derechos sociales, ¿no? El proceso de construcción democrática es un proceso de construcción de distintos pisos, en el cual tenés en la base las libertades civiles, luego las libertades políticas, luego las libertades, los derechos sociales, ¿no? Y entonces tu democracia va creciendo en la medida que vas acumulando derechos, vas teniendo una mayor dotación de derechos, ¿no? No, a veces en nuestra discusión política y en nuestro antagonismo ideológico, en América Latina, no solo en Argentina, hacemos pelear derechos contra derechos, ¿no? Derechos políticos contra derechos sociales, ¿no? Y desde el periodismo sabemos, por la práctica y por la historia, que las libertades del periodismo son instrumentales y son necesarias para poder promover las necesidades populares. Ahí, desde ese punto, nosotros tenemos que pensar ahora, ¿y la audiencia qué? ¿Y el pueblo qué? ¿Cómo se conecta el pueblo con el periodismo que tenemos hoy? Y la respuesta es difícil, porque hoy la audiencia no es la audiencia que había hace 25, 30 años, que era fiel a un periódico, que era fiel a un noticiero y tenía hábitos muy, muy estrictos y a la misma hora estaba leyendo el mismo diario en el mismo bar y después estaba viendo el noticiero a la misma hora todos los días. Esa fidelidad, entre comillas, al consumo de medios, que era muy notable y no hasta hace mucho, ¿eh? Ustedes saben que cuando sale el diario Perfil en Buenos Aires, el primer diario Perfil, que salió en el año, creo que era 98 o 99, hicieron un estudio de mercado. Y en el estudio de mercado, miren que no es hace tanto, ¿no? Hace 22 o 23 años, salía que era más fácil que la gente se separara de su mujer o de su esposo que cambiara el diario. Fíjense lo que ha cambiado todo en 22 años. Hoy por hoy, cualquier lector lee 2 o 3 o 4 diarios por día distintos y no se siente que está haciendo nada raro por eso. O sea, tenemos incorporado un hábito de pluralismo de medios. Antes no. Antes vos eras lector de Clarín, o eras lector de Página, o eras lector de La Nación,
Y eso te generaba una fidelidad, una identidad. Hay cuentos, hay un cuento de Jorge Asís, donde él está en el tren y está describiendo a las personas de acuerdo al diario que lleva bajo el brazo. Pero hoy ya no tenemos esos lectores, hoy tenemos usuarios únicos. Y nuestra fidelidad como usuarios únicos, todos nosotros los que estamos hoy en este Zoom, somos usuarios únicos. Y podemos ser frecuentes usuarios únicos de Infobae, pero no vamos a dejar de pasar por Página 12, no vamos a dejar de pasar por La Nación, vamos a ir pasando por todos lados. Por lo tanto, nuestra relación con los medios de comunicación, voy a usar una palabra que está de moda estas horas por los escándalos entre las celebrities, nuestra relación con los medios es muy infiel. Es muy infiel. Antes era mucho más fiel, ¿no? Era todo un acontecimiento familiar que de pronto alguien decida, vamos a cambiar la suscripción del diario. O vamos a dejar de recibir esta suscripción. Eso era, y yo calculo, Silvano y Claudio, que en Jujuy también debía pasar lo mismo, ¿no? Con los diarios de Jujuy, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, los dos que tenemos hasta el día de hoy, que son el diario Pregón y el diario Tribuno, tenían esa relación de fidelidad que hasta el día de hoy sigue existiendo, a pesar de los avatares, ¿no?, que tuvo sobre todo Pregón como empresa periodística para sustentarse, sobre todo en los últimos tiempos, a partir de lo que vos bien decías, con esta revolución digital que tuvimos los medios de comunicación, ¿no? Sí, claro. O sea, son marcas instaladas en el imaginario de la comunidad, ¿no? Porque yo que veo en muchos recorriendo permanentemente el país, uno puede ver que los medios están maltrechos. Uno va a Pregón y lo ve con muchas dificultades. Uno va a los Andes de Mendoza y lo ve con muchas dificultades. Pero en el imaginario de la gente están vigentes. Qué sé yo, por ejemplo, si cuando se le muere un pariente y hay que sacar el aviso fúnebre, quizás todavía está el reflejo de ir al diario a publicar el aviso fúnebre. Después no lo ve nadie, ¿no? Pero esta idea que son marcas muy, muy instaladas en la sociedad. Pero bueno, hoy ya estamos en el mundo de los usuarios únicos, es otro mundo. Y entonces fíjense qué desafío tenemos desde el periodismo, porque en una situación de democracia desgarrada, de segregación social, de dificultad del debate público, tenemos que comunicarnos con las audiencias cuando las audiencias no son muy fieles con nosotros. Y además, como se dice en los que estudian el consumo de noticias, hablan de lo que se llama el consumo incidental. El consumo incidental. Hoy nos informamos cuando estamos haciendo otras cosas. Estamos viendo las fotos del casamiento de mi sobrina, estamos viendo los goles de no sé qué cosa, estamos viendo las peleas de los celebrities, y ahí, en el alrededor de ese entretenimiento, nos llegan las noticias. Es como si el periodista tuviera pocas oportunidades de hacer contacto con los ciudadanos en forma plena. Tenés pocas oportunidades. En la televisión, que era un momento extraordinario, las personas sentadas en el living, viendo quietas la televisión sin hacer otra cosa. Era un momento de atención bárbara, y por eso era carísima, ¿no? Hoy por hoy todavía permanece alguna audiencia con esa estabilidad, pero ya sabemos que eso se está erosionando rápidamente. Nosotros desde FOPEA hicimos una investigación sobre situación local del periodismo desde Jujuy a Tierra del Fuego, que después les voy a contar algunos datos y por supuesto les doy
el link para que lo puedan consultar. Y nos llamaba la atención, justamente lo estamos sacando, esta parte del trabajo lo estamos sacando o mañana o pasado, no me acuerdo. Que la radio, por ejemplo, sigue con bastante vigencia, que en el país se ha sostenido mucho. El medio más frecuente hoy en Argentina, o sea, el tipo de medio más mayoritario es Facebook. O sea, la mayoría hoy de los periodistas trabajan en perfiles de Facebook. Después vienen los portales y después viene inmediatamente la radio. Así que la radio, a pesar de ser un medio antiguo, a la Argentina llegó 31 años antes que la televisión. La radio llega en el 20 y la televisión llega en 1951. Sin embargo, la radio está teniendo una estabilidad en su historia enorme. Sobre todo a medida que va saliendo, como ustedes saben bien, de las grandes capitales de provincia. Entonces, fíjense qué desafío el periodista tiene, ¿no? Cómo poder conectarse con los ciudadanos con un consumo de medios de los ciudadanos tan inestable, tan infiel, incidental, ¿no? O sea, incidental, ¿qué quiere decir? Que vos vas a hacer una cosa e incidentalmente recibís la información. Eso implica que es todavía más difícil que el periodismo conecte, influya sobre las personas, ¿no? Esa forma de consumo incidental es como una ventanita más chiquita. Tenés una ventanita más chiquita para llegar a la persona que querés llegar. Y tenés menos tiempo. Y a su vez, para poder llegar, tenés que ponerle una carga emocional a tu contenido que quizás te lo contamina un poquito, te lo desajusta un poquito. Porque vos sabés que en redes sociales la viralización depende muchas veces de la emocionalización que tengan las noticias. Entonces es un contexto difícil. Yo diría que es como una pista de patinaje, ¿no? Estamos en una pista de patinaje hoy para hacer periodismo. Los medios que tenemos hoy en la realidad, no en la teoría, en la realidad, están llenos de limitaciones. La principal limitación, como Silvano y Claudio conocen perfectamente, es la económica. La situación económica de los medios es muy difícil, no porque Argentina vive una crisis económica profunda, que es así, no solo por eso, sino porque en los medios, en el mundo la situación económica es difícil. En Estados Unidos, en los últimos 20 años se ha reducido a la mitad la cantidad de los periodistas en actividad. En España las cifras son parecidas. La pandemia no ha hecho más que acelerar eso. Por lo tanto, la situación del periodismo local hoy está en un proceso de, digamos, para usar una palabra que usamos en varios estudios, desertificación, proceso de desertificación. ¿Tá? Que no es solo Argentina, está pasando en toda América Latina, está pasando en Canadá, está pasando en Estados Unidos. Los medios tradicionales están perdiendo relevancia, sobre todo en el mundo local. Se crean medios digitales, o sea, hay una alta natalidad de medios digitales, pero también hay una altísima mortalidad de esos medios digitales. O sea, hoy por hoy no solo mueren los medios tradicionales, sino también muchísimo de los nuevos medios, ¿no? Hay mucha rotación, una alta natalidad y una alta mortalidad. Los datos que nosotros relevamos en todo el país, ustedes lo pueden ver lo voy a poner en el chat, el link. El link no lo tengo acá, pero sí voy a poner cómo buscarlo en Google.
hicimos un mapa, Desiertos Informativos FOPEA, donde analizamos departamento por departamento del país cuál era la situación del periodismo. Es una investigación que es perfectible, o sea, se hace en base a encuestas, no es completa, no hemos podido consultar al 100% de los medios de la Argentina, pero hemos consultado casi 3.000 medios, creo que era la cifra, y alrededor de, lo que implica alrededor de 13.000 periodistas en todo el país, ¿no? Y hemos tratado de buscar información en todos los departamentos. O sea, no es que íbamos solo a la capital de Córdoba, íbamos a Río Tercero, no es que íbamos solo a Neuquén, capital, íbamos a Chosmalal, al departamento, en Jujuy se trató de buscar información en, qué sé yo, en Humahuaca, en Yavi, en Susques, en Ledesma, donde haya, en Cochinoca, allá donde nosotros vemos un departamento, alrededor de 560 departamentos en todo el país, y lo pusimos en un mapa. No es una idea nuestra, este es un trabajo que se viene haciendo en otros países, se hizo en Brasil, se hizo en Colombia, se hizo en México, se hizo en Venezuela, se hizo en Estados Unidos, en Canadá, y nosotros buscamos cómo hacer bien la metodología y lo hicimos acá. Y los resultados, que no es que no supiéramos, o sea, todos sabemos que la situación está mal, está difícil, pero con un estudio exhaustivo ahí ves los verdaderos contornos del problema, ¿no? Y yo le diría que alrededor de la mitad de los 560 departamentos que tiene el país son lo que se llama desiertos informativos, es decir, o no hay medios, o los medios que hay no hacen periodismo, o sea, son posiblemente propaladoras simplemente de las autoridades del lugar. Que quiere decir que alrededor del 40% de la población del país, de Argentina, vive en lugares en los cuales no hay periodismo local. Entonces, la democracia está renga, le falta una institución, ¿no? Ustedes pueden ir al mapa y en el mapa pueden buscar cada departamento, el departamento que quieran, San Pedro, y ahí le aparece info. Insisto, puede ser que falten porque nosotros gestionábamos un cuestionario y el cuestionario no es obligatorio. No somos el Poder Judicial que hay que devolver el oficio. O sea, proponemos, te pedimos que nos respondan a los medios y nos contestó un montón, pero no todos. Entonces puede aparecer que en un departamento no tengamos ninguna respuesta. No son muchos. Cosa que nos queda la duda, a ver si el medio existe quizás en esos lugares, ¿no? Ahí es cuando nosotros hicimos ese mapa y también a partir de ahí hicimos un análisis de la info, ¿no? En Jujuy nos dio, el investigador que trabajó en Jujuy sacó como conclusión, esas conclusiones las discutían después con los investigadores del resto de las provincias argentinas, ¿no? O sea, era un grupo de 26, 27 investigadores. Y sacó que el medio de comunicación más común en Jujuy es una estación de radio con un perfil en Facebook, en la que trabajan en promedio 2 periodistas, y donde las noticias locales cubren alrededor del 70% de la agenda. En ese medio típico, que salió como medio promedio casi, los ingresos provienen mayoritariamente de la pauta oficial o de contratos con organismos del Estado, y eso hace que
los medios son lo que nosotros llamamos medios, que está en toda América Latina esto, ¿no? Prácticamente todos los países de América Latina tienen esto que llamamos medios semiprivados. Son medios que tienen un dueño que es privado, pero que por la forma de financiamiento tiene mucha dependencia del Estado. Y entonces los periodistas en esa redacción tienen muy poca autonomía. Esto es necesariamente así, porque si ese medio publicara cosas que no le gustara demasiado a las autoridades, posiblemente las autoridades cortarían el financiamiento. Por lo tanto, hay una dependencia muy fuerte, ¿no? Esto no es algo que se da solo en Argentina, como todos saben, sino que estos medios semiprivados, que son la mayoría de los medios en América Latina, es un espacio, una situación regional, ¿no? Así que fíjense entonces el desafío que tenemos, ¿no? Tenemos la democracia desgarrada, la sociedad segregada, dividida, tenemos un debate social muy duro, muy agrio, que bloquea la solución de los problemas o dificulta, no diría bloquea, dificulta la solución de los problemas, y a su vez tenemos medios de comunicación precarios. En este estudio nacional que hicimos nos salió que alrededor de el 70% de los periodistas argentinos no tienen relación de dependencia con su empresa o con el lugar donde trabajan, ¿no? Lo que significa una inestabilidad laboral fuerte. O sea, fíjense, 7 de cada 10 periodistas en Argentina no tienen una relación laboral que les asegure los derechos, para ponerlo de alguna forma. Lo que implica una situación en la cual es difícil ser buen profesional. No es imposible, por supuesto, ¿no? Pero es difícil ser buen profesional en esas condiciones de precariedad. Tenés que dar a comer a tus hijos, tenés problemas de salud, tenés que atender a las cuestiones que la vida cotidiana te pone delante de tus ojos. Entonces, si vos no tenés una relación laboral que te dé cierta solidez, tu dificultad para hacer buen periodismo es mayor. En este contexto es donde este es el contexto realista, en mi opinión. Y es aquí donde tenemos que tratar de hacer un periodismo enfocado en derechos. ¿Qué significa un periodismo enfocado en derechos? Un periodismo enfocado en las víctimas, en el cual toda nuestra agenda pretende promover la situación de las víctimas, muchas veces con distancia frente a las víctimas, no siendo un simple vocero de las víctimas, pero sí promoviendo sus derechos. Por ejemplo, esto se nota bien en el periodismo político. Uno puede hacer periodismo político en función a lo que a los políticos les interesa, o uno puede hacer periodismo político en función a lo que a las víctimas les interesa. Cuando digo víctimas, digo en una forma muy general, ¿no? Los pobres son víctimas de la pobreza, los enfermos son víctimas de la enfermedad, en fin, todas las personas que necesitan la atención de la sociedad por distintas razones, ¿no? Entonces, un periodismo enfocado a derechos es, desde ese punto de vista, un periodismo de construcción democrática. Un periodismo que trata de promover los derechos en ese escalón, esa escalerita que hablé antes de derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, ¿no? No haciendo pelear derechos sociales contra derechos políticos, derechos civiles contra derechos sociales, sino tratando de ir acumulando derechos, ¿no? Pero si el periodismo político se hace para el consumo de los políticos, si el periodismo político es solo describir una carrera de caballos, a ver quién gana, cómo fue la interna, quién tiene más chance, quién tiene menos chance, si esa es toda la cobertura,
estás desconectando la política con respecto a la sociedad. La cobertura del periodismo político consiste en conectar a los hacedores de la política, a los políticos, con los problemas efectivos y reales de las personas, ¿no? Entonces, siempre la agenda tiene que volver a eso, cómo conectar a la clase profesional de los políticos con los problemas de las personas, ¿no? Pero, insisto, o sea, hay que ser realista, y el contexto que tenemos para cumplir este rol tan necesario de un periodismo enfocado en derechos, es muy difícil. La precariedad, todas las cosas que mencioné, ¿no? La segregación social, la precariedad laboral de los periodistas, esta situación de dificultad económica en los medios que hace que sean tan vulnerables. Porque si los medios son tan débiles desde el punto de vista económico, son muy vulnerables, cualquiera puede dominarlos. Cualquier empresario, cualquier político, cualquier sector puede controlarlo y obtener la dependencia de esos periodistas, ¿no? Entonces, las redacciones se convierten en un corralito estrecho, donde se puede hacer poco periodismo. De este no se puede hablar, de este solo se pueden decir cosas buenas, de este solo se pueden decir cosas malas. Entonces, finalmente es un corralito, la redacción. En la medida que hay más autonomía económica y el medio puede recibir de distintas fuentes, si los directivos del medio quieren, pueden darle más autonomía a la redacción en su interior. Pero muchas veces pueden recibir mucho dinero de muchas fuentes, pero los dueños de los medios, los directivos de los medios, no les interesa dar la autonomía, ¿tá? Por eso también es interesante la distinción, ¿no? entre libertad de prensa y libertad periodística. Eso es una linda distinción, ¿no? La libertad de prensa es la libertad que tienen los directivos. La libertad periodística es la libertad de las redacciones, ¿no? Para poder hacer periodismo de acuerdo a objetivos profesionales. Bueno, yo ya creo, Claudio y Silvano, que he hablado un montón. Así que yo ya abro ahí a comentarios y a preguntas que quieran hacer y los escucho con mucha atención. Nos presentamos antes, por favor, ¿sí? Sí, prendemos, si vamos a preguntar, prendemos la cámara y nos presentamos, así Fernando nos conoce. Veo que hay dos cámaras prendidas, Santiago y Lucio. ¿Alguno quiere preguntar algo a Fernando? Sí. Bueno. ¿Cuál es su opinión, licenciado Fernando Ruiz? ¿Cuál es su opinión, digamos, sobre los medios de comunicación que son parte, digamos, de una red pública? O sea, que son medios sustentados por el Estado, como la televisión pública, las radios nacionales, digamos, y que cuál es, digamos, cómo se podría generar la suficiente credibilidad en esos medios para que tengan una alta audiencia. Yo creo, Lucio, que son muy importantes, pero yo creo que están sufriendo en América Latina las dificultades que el Estado tiene en toda política pública. O sea, sufren las mismas limitaciones que cualquier otra política pública, ¿viste? O sea, vos podés tener la mejor idea de desarrollo productivo, pero después tenés lo que se llama la burocracia de nivel de calle, ¿no? Que es el sector estatal que te implementa la política. Entonces vos podés tener el ministro o el legislador, pueden tener unas ideas extraordinarias, pero después el Estado tiene distintas calidades, ¿no? Algunos funcionarios o algunos sectores son como islas profesionales y otros sectores vos sabés que son un desastre. Y en América Latina, los medios públicos en general no han funcionado como medios públicos, han funcionado como medios gubernamentales. Hay algunas excepciones. A mí me gusta mencionar la de Chile, la Televisión Nacional de Chile, pero cuando yo le digo esto a los chilenos me recuerda, me dicen que no, pero pasó esto tal año y pasó. Sí, pero son cosas menores, ¿no? Es como en España, ¿no?
Los españoles también, algunos se quejan de la televisión pública, pero uno la ve y la disfruta. O sea, ve que hay un esfuerzo de pluralismo y una cultura interna de pluralismo. Contestando más brevemente, Lucio, te diría que son muy necesarios, pero todavía nos falta mucho desarrollo. Ahora salió un librito bien interesante sobre la historia de la televisión pública, porque viste que estamos cumpliendo 70 años, ¿no? De la televisión, y nació pública en la Argentina. Y salió un libro con la historia, es de la autora Nathalie Segman, que debe estar bien interesante, todavía no lo he encontrado. Santiago había levantado la mano, creo. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Fernando, me tomo el atrevimiento. Recién mencionabas esta función que compete al periodismo de tratar de reflejar ante los grupos, no vamos a decir de poder, sino con responsabilidad institucional de gestión, de mostrar las necesidades de la gente. Y que actualmente es como que el periodismo político, sobre todo, empezó a tomar como propia la agenda de los políticos y no la agenda de la gente. Por otro lado, mencionaste los condicionantes que se tienen en el ejercicio de la profesión, sobre todo vinculado con esto sí, aquello no. Yo te pregunto, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo al rol que cumples y estos recorridos que estás haciendo por todo el país, ¿qué pasa con los dueños y también con el sector político? Digo, ¿es tan sensible a que no aguante dentro de un esquema o de una línea editorial una crítica, una posición adversa quizás a la suya? No entienden que el juego democrático del ejercicio de la prensa es eso, mostrar o tratar de mostrar todo. ¿Por qué se da esto, Fernando? Yo creo que el elenco de dueños de medios hoy está en una situación de baja. Es decir, encontramos muy pocos directivos que tengan vocación periodística, que puedan valorar el trabajo de un periodista, que entiendan lo que vos comentaste recién de la mínima pluralidad de voces. Estamos en un momento de baja. Yo creo que esta especie de gran bancarrota nacional del periodismo que estamos viviendo, donde los medios están todos con muchas dificultades, incluso hasta los más grandes están con dificultades, ha sacado interés a mucha gente, pero lo que suele pasar en otros países, que hay como que la sociedad civil a veces se organiza para tener medios, ¿no? Y las universidades, asociaciones civiles, incluso a veces empresarios en forma individual, financian medios de comunicación con la estrategia, ¿viste? La estrategia de bolsillo profundo, ¿no? Tienen mucha plata y la ponen arriba de la mesa, con esa estrategia, simplemente porque quieren darle algo a la comunidad, ¿no? Pero eso no se está dando en la Argentina. Hoy el nivel de directivos de medios en la Argentina es, en muchos casos, por supuesto hay excepciones siempre, ¿no? Pero de poca vocación periodística. Y eso se nota, porque finalmente el directivo del medio, Claudio, es el capitán del barco, ¿viste? Sí. Si el capitán del barco no promueve, es muy difícil que la redacción lo haga, ¿no? Porque la van bloqueando. Aquellos que tienen energía y fuerza en la redacción los van venciendo de a poco, ¿no? Y finalmente se entra en una etapa a veces de mediocridad, ¿no? Así que ese panorama no es bueno, el panorama de los dueños. Bien. Lucio, estaba levantando la mano. Sí, licenciado, una consulta. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo le explico, yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas.
la UNJU, en la cual el licenciado Añasco es el profesor. ¿Qué opinión le merecen los debates televisivos estos de las semanas anteriores? Y digamos que han sido por ahí criticados de la repregunta y ese tipo de cosas. A mí me gustan los debates, Lucio, aunque no les doy una... O sea, esto es como... Es una actividad cívica, ¿no? Si alguien es candidato, tiene que debatir. O sea, forma parte casi tiene que mostrarse, tiene que poner sus ideas sobre la mesa para ser discutidas por los otros, por los opuestos, básico, ¿no? Después hay muchos formatos, ¿no? Formatos más cuidados, formatos más yo diría, más preparados para... Hay formatos que incluso bloquean el debate. O sea, son formatos en los cuales es difícil que pueda haber alguna... que la audiencia pueda entender algo, ¿no? Porque son o muy cortos o generados una especie de casi como si fueran una riña de gallos. Pero en definitiva, lo que yo he visto de la historia de los debates en América Latina es que las sociedades van haciendo un aprendizaje. Las sociedades van haciendo un aprendizaje. Incluso los periodistas, vieron que los periodistas están haciendo un aprendizaje, ¿no? Yo quería hacerte una consulta. Bueno, pero ahí levantó la mano Javier. Después de Javier me gustaría hacerte una consulta, Fernando. Javier. No, solo, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, no, en cuanto a los debates, que aparte de ser acotados no se tocan todos los temas, son acordados y se tornan aburridos la mayoría de los debates, ¿no? Sí, Javier, porque les ponen tantas reglas que finalmente pierden toda espontaneidad, pero yo creo que es parte del aprendizaje. Que es un aprendizaje de los candidatos, de los periodistas, pero no hay que desistir, porque está la tentación de decir los debates no sirven, y entonces, ¿qué te queda si no tenés debate? Tenés lo que te puede armar alguna producción televisiva, donde el candidato que va ganando nunca asiste. Yo creo que está bien que se instale la obligación cívica que todos los candidatos, en primer lugar, los que tienen más posibilidades de ganar, tengan esa exposición entre la gente. Yo quería hacerte una consulta, Fernando, con relación al tema de lo que estabas exponiendo y que estaba vinculado con esta intromisión que tiene el Estado permanentemente, que a través de las pautas publicitarias tratan de más o menos acomodar la opinión de hechos que están sucediendo. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, con el uso de las plataformas de Internet, con el uso del celular, que ha generado, por ejemplo, que se conforme lo que se conoce como el periodismo ciudadano, que a diferencia del periodismo profesional, informa y después filtra, o sea, muestra y después filtra. ¿Hasta qué punto puede ser efectiva una política en donde el Estado trate de acomodar una opinión cuando hay múltiples plataformas que si bien un medio, sea chico o grande, no la difunde, otros grupos lo van a difundir lo mismo por las redes sociales y va a llegar lo mismo a la ciudadanía? ¿Hasta qué punto puede ser viable un tipo de estrategia de esta naturaleza que, como bien decía, que se planteaba más en lo económico? Sí, es verdad lo que decís, Silvano. Eso es hoy lo que no se publica por un lado sale por el otro, y si es de interés, finalmente va a circular, ¿no? Pero bueno, eso quizás sirve también para limitar la censura interna, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Esta idea de que si uno no lo publica, va a ser publicado por otro. O sea, es una realidad ambigua, donde por un lado vemos cosas que afectan mucho a la profesión y otras cosas que la facilitan muchísimo. De hecho, hoy por hoy tenemos las mejores herramientas de la historia para hacer periodismo, ¿no? Nunca hubo una etapa con mejores herramientas para poder hacer periodismo, para buscar información. Antes, Silvano y Claudio, ustedes se acordarán, tenías que juntar 4 o 5 elementos, una nota que habías recortado de un periódico, una entrevista que habías conseguido,
de una revista y juntabas todo y con eso armabas la nota. Hoy Claro. Tenés innumerable cantidad de fuentes para cotejar, para trabajar, lo que te está faltando es el tiempo. Exactamente. Otra consulta, hoy con las nuevas tecnologías, técnicamente, ¿es posible la censura? Sí, lo demuestra China. China tuvo un desarrollo hicimos un estudio comparado del desarrollo de los medios en 4 dictaduras. China, Corea del Norte, Cuba y Vietnam. Y China tomó la estrategia, porque el gran mecanismo de censura de muchas dictaduras es directamente no desarrollar Internet tecnológicamente. O sea, que quede como un área de bajo desarrollo tecnológico y que la gente no pueda expresarse por lo mala que es. Esa es una estrategia de muchas dictaduras. Pero China tomó la estrategia inversa. China convirtió y desarrolló Internet a unos niveles extraordinarios. De hecho, ustedes saben que varios de los grandes actores de Internet son de origen chino. Incluso redes sociales, ¿no? Como TikTok, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, a la misma velocidad, y no sé qué, no conozco la inversión, obviamente, pero con el mismo dedicación, con la misma dedicación, aumentaban los mecanismos de censura a medida que desarrollaban la red. Así que, y parece que funciona eso, ¿no? Así que la respuesta es, Silvano, que sí. ¿Y en regiones sudamericanas, países sudamericanos? Y fíjense, está creciendo. Hay una organización que se llama Access Now, que se dedica a estudiar las veces que los gobiernos cortan Internet. Access Now. Y está creciendo el mecanismo de cortar Internet. De hecho, vieron que antes de ayer hubo un golpe en Sudán, ¿no? Estaba leyendo así ocasionalmente las noticias y vi que también en Sudán, cuando hacen el golpe, o sea, hoy en el manual del golpe militar, está cortar Internet, ¿no? Lo hicieron en Myanmar, lo hicieron cuando India restó o redujo la autonomía de Cachemira, creo que era, cortan Internet. Así que, como sabemos, siempre es un arma de doble filo, ¿no? Internet puede ser un arma de liberación o un arma de control. Bien, teníamos una pregunta de Silvina Alegre. ¿Cuál es su opinión en esta nueva forma de comunicar que lleva adelante el periodismo político? Hoy es un poco de debate y show con respecto, por ejemplo, Hora Clave, Bernardo Neustadt. Es la pregunta que formula Silvina. Y Silvina, ya no nos acordamos de Hora Clave y de Tiempo Nuevo. Pero no, hoy leía un artículo, no me acuerdo de quién era esta semana, que decía que el periodismo se había futbolizado. Y que el periodismo político un poquito era eso, ¿no? Yo hablaba de carrera de caballos, una especie de coberturas deportivas, ¿no? Donde se pierde lo sustancial. Por eso el periodismo enfocado de derechos es un periodismo enfocado en lo sustancial. Pero la necesidad de captar la atención hace que el periodismo vaya hacia el entretenimiento. Siempre hay que captar la atención. O sea, no podemos hacer periodismo sin captar la atención. Así que ese es un problema que tenemos que superar. O sea, tenemos que entender que tenemos que captar la atención. Si no, no importa lo que hagamos. Quedará como algo privado el gran artículo que preparamos o el gran documental que preparamos si no logramos la atención de la gente. Y para lograr la atención de la gente, cada vez más se busca una estructura de entretenimiento, cosa que está bien. O sea, no hay que hacer una contraposición entre información y entretenimiento. A mí me gusta decir que el entretenimiento es el viento en las velas de la información. Y que para que la información llegue, para poder ser efectivo en tu periodismo enfocado de derechos,
ese periodismo tiene que tener una dosis de entretenimiento, tiene que poder captar la atención. ¿Tá? Lo que pasa es que también te puedes ir del otro lado, ¿no? Y entonces te queda el periodismo que Silvina decía. Bien, no sé si tenemos más preguntas para Fernando. Hola, buenas tardes. Hola, Rocío. Buenas tardes, Rocío. Siguiendo con lo que usted planteaba del show para llevar la información, ¿cree que los personajes como el Dip y Viviana Canosa ayudan o retrotraen a la hora de informar? Yo creo que no los considero a ninguno de los dos periodistas. No cumplen los estándares mínimos. En el caso del Lippi no creo ni que quiera, o sea, no aspira a ser periodista. Y eso es una forma de captar atención sin hacer periodismo, ¿no? O sea, la idea es captar atención para hacer periodismo, no para no hacerlo. Continuando con lo que me decía Rocío, con lo que preguntaba Rocío, a mí no me gusta el periodismo que insulta, el periodismo que deja, que no escucha a los otros, a los antagonistas, a sus ideas, que tiene presunción de culpabilidad de los que piensan distinto y presunción de inocencia de los que piensan igual. O sea, un periodismo que no es serio con la información, porque además es un periodismo lleno de silencios, ¿no? El periodismo de la grieta en Argentina es un periodismo lleno de silencios, o sea, es muy gritón, pero a su vez oculta un montón de cosas. Es curioso la paradoja, porque es muy gritón, habla muy fuerte, ¿viste? Que hay muchos programas incluso que hasta gritan en serio en el programa, o sea, que hay un problema con el audio ahí. Porque evidentemente el periodista siente que tiene que gritar. Y no estoy hablando de los invitados, porque los invitados son otra cosa. Yo estoy hablando de los periodistas, de los conductores. Y ahí... Como en el caso de Crónica. Sí, Crónica y otros más, ¿no? O sea, hoy en la tele, nosotros en FOPEA, el próximo 10 de diciembre vamos a presentar un estudio especial que estamos haciendo sobre el periodismo y la grieta. Y básicamente lo que se dice ahí y se intentará probar con hechos concretos es que cuanto más grieta, menos periodismo. Perdón, siguiendo con esa línea, Fernando, ¿por qué no se llega a una colegiación del periodismo? Pues yo recuerdo que en su momento Carlos Menem había hablado de una posibilidad de colegiación, digamos, en las épocas en que Menem estaba en su primer mandato, o creo que al principio de su segundo mandato, él hablaba de la necesidad de colegiación. ¿Y por qué siempre se frustra plantear este tema de la colegiación del periodismo? Tomarlo como realmente tiene que ser y para evitar justamente todo este tipo de personajes que por ahí se encumbran en que son periodistas y bueno, después vemos lo que hacen por televisión y es realmente penoso escucharlos, ¿no? Sí, igual, Silvano, vas a encontrar algunos que pueden haber pasado por la universidad, haber sido incluso grandes periodistas y hoy convertidos en guerreros. Así que no es la universidad el que separa la paja del trigo, ¿no? La colegiación en América Latina está prohibida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se considera una limitación al ejercicio de libertad de expresión. Como el periodismo de alguna forma es una profesión abierta, porque todos tenemos derecho a ir a un medio, a hablar por la radio, a tener una radio, a tener un medio, ¿no? Si vos lo colegiás, es como que hubiera el ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? O sea, vos
una profesión colegiada es la medicina, la abogacía, entonces vos no podés decir que sos abogado, vos no podés decir que sos médico y ejercer la profesión, porque eso es ejercicio ilegal de la profesión. Pero eso no lo puedes hacer en el periodismo, porque estarías limitando el derecho a la libertad de expresión. Lo que nosotros proponemos es una especie de colegiación light, que es, en una organización profesional, nosotros tenemos un código de ética y los miembros de esta asociación se comprometen a cumplir con el código de ética. A veces lo cumplen más, a veces lo cumplen menos, ¿no? Pero esa es un poquito la propuesta que nosotros hacemos desde FOPEA. Es una colegiación light. Bien. Carlos está por preguntar. Sí, profesor, Carlos. una pregunta con respecto. Sí, estoy aquí. Profesor, Bien. con respecto a las falsas noticias, no sé si estuvo hablando, el fake news que se dice, ¿hay un tipo de mecanismo de sanción o detectar y penar o limitar para que no se siga divulgando ese tipo de acciones informativas desde el periodismo? Es el código de ética, Carlos. Las prácticas profesionales, pero si nosotros decimos que en los medios muchas veces hay un alto control político o un alto control de distintos sectores que quieren controlar la agenda, eso significa que esa dependencia a veces lleva a los medios a ser distribuidores de fake news, ¿no? O sea, la vulnerabilidad de los medios hace que en esas redacciones el trabajo de calidad profesional sea muy difícil. Entonces las fake news circulan. Es una situación, o sea, hay que encontrar la solución a la economía de los medios, que no es la economía de los medios, es la economía del trabajo profesional de los periodistas. Cómo los periodistas pueden tener un trabajo profesional razonable, con un ingreso razonable, con una seguridad razonable. Si no, es muy difícil sostener la profesión, es muy difícil combatir la fake news. La situación del periodismo local está difícil. De hecho, en varios países, incluso en Estados Unidos, se están discutiendo legislaciones de apoyo para el periodismo local. Bien, creo que alguien había levantado la mano. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Vanessa. Quería preguntarle con respecto a lo que acaba de decir y a que el periodismo ha perdido confianza, ¿no?, del pueblo, como dice, que pienso que está relacionado también con el avance de las tecnologías, ¿no?, sobre todo por la inmediatez y por esa fácil, digamos, producción de noticias que muchas veces sale antes que en los medios tradicionales, ¿no?, como en la televisión, en la radio, que luego, como decía el profe, filtran, verifican con fuentes y después dan la información exacta, ¿no? Esa pérdida de confianza del periodismo tiene que ver con la práctica periodística o sobre todo porque el periodista de alguna manera responde, ¿no?, a una línea editorial o a los dueños que muchas veces son políticos, o sea, los dueños de los medios son políticos y de cierto partido, entonces como que restringe o limita de alguna manera la práctica periodística, ¿no? Y sí, parece que también está atravesado por eso más que nada, ¿no? Sí, igual la confianza de la gente en los medios difiere de acuerdo a distintos sectores sociales, ¿no? Hay sectores sociales que confían en aquellos medios que piensan como ellos. O sea, yo, por ejemplo, puedo confiar en un medio que dice lo que piense yo, a pesar de que quizás el medio ese sea un gran difusor de fake news, pero piensa igual que yo. Entonces yo tengo confianza en ese medio. Miren qué cosa perversa, ¿no? Porque yo tengo mucha confianza en un medio muy mentiroso. Pero como piensa igual que yo no creo que eso sea mentira
tampoco lo voy a verificar, y entonces confío, ¿no? Otros sectores sociales confían más en los medios que consideran expertos periodísticos profesionales, o sea, que consideran que son periodistas con reglas profesionales. Y eso no tiene que ver con clase social ni nada, ¿eh? Ustedes habrán visto gente muy formada, que dice barbaridades y que distribuye fake news y que se las cree además, no es que la distribuye sabiendo que son fake news, ¿no? Y personas que no tienen educación formal y son muy, muy hábiles en darse cuenta que eso es una fake news. Entonces la confianza del pueblo es muchas veces contradictoria, ¿no? Porque puede haber un medio tremendamente mentiroso que logre una alta confianza popular, lo que nos hace todavía el desafío muy difícil. Es decir, esto es como los géneros musicales, ¿no? Cuando salió el tango por primera vez a nadie le gustaba. Entonces el periodismo profesional tiene que construir su género de público. Cuando nació el tango canción, o sea, el tango con letra, la gente lo rechazaba. Hasta que de pronto la gente le encantó el tango canción. Y después vino Piazzolla y la gente lo rechazaba. Hasta que de pronto le encantó Piazzolla. Es decir, el periodismo profesional tiene que ir construyendo su público. Y construir su público quiere decir, confía en nosotros por esto. O sea, tiene que ir de alguna forma arrebatando a los medios de peor calidad su público. Cosa que nunca será completa, ¿no? Ahora vieron ustedes que Donald Trump va a sacar su propia red social, que se va a llamar Verdad, Truth, que casualmente, muchos se acordarán, Verdad era el nombre del principal medio de la Unión Soviética, que era Pravda, que quiere decir verdad en ruso, ¿no? O sea que esta idea de la mentira, voy a decir mentiras, pero el nombre de mi medio va a ser Verdad, ¿no? Y estoy seguro que la red social de Trump va a lograr un montón de seguidores. Y esos seguidores van a confiar en la información que reciben ahí, a pesar de que la información esa puede ser muchas veces falsa. Entonces, el periodismo profesional tiene que tratar de restar esa gente, cosa que es muy difícil, Vanessa, es muy difícil, ¿no? Como lo podemos ver en cualquier reunión familiar, ¿no? Las reuniones familiares donde tenemos los que creen más, los que creen menos, los que se creen cualquier cosa, y cuesta convencerlos, ¿no? Sobre todo por la desventaja de los recursos económicos, ¿no? No sé si me escuchan. Cristina. Sí, claro. Dice, hay una especie de contrato implícito. Ahí se cortó. Una reflexión. Ahí se cortó. A ver si lo puedo leer de nuevo. Dice Cristina. Lo estoy leyendo acá. Sí. Bueno, dale. Sí, es verdad. Eso es interesante. El contrato implícito. Porque del mundo digital, los contratos de lectura se han diluido un poquito. Hace 25 años, vos agarrabas el diario y tenía una sección que se llamaba opinión, otra que se llamaba análisis. Entonces, vos sabías dónde buscar cada cosa. El mundo digital ha borroneado un poquito esos contratos de lectura. Y entonces, esa distinción, les voy a dar 4 niveles de distinción posible, ¿no? Que son muy dudosos y muy discutibles, pero sería la discusión entre el hecho, el contexto
Sería el segundo nivel, ¿no? Vos ese hecho lo pones en contexto. El tercer nivel sería el análisis. Ya no solo lo pones en el contexto, sino que ves qué importancia tiene, qué implicaciones puede tener. Y después el cuarto nivel es la opinión. A todo eso le agregás tu valoración personal. Esa escalerita ahora está bastante borroneada en el mundo digital. Vos no sabés si el tipo te está dando la cobertura de hechos, te está dando su opinión. Y entonces los contratos de lectura están más difusos. Quizás ahí es un aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere preguntar. ¿Está Javier? Javier. Sí, La palabra. sí, muchas gracias. Hay un dicho que dice que cada pueblo tiene los gobernantes que merece. Se podría decir también que cada pueblo tiene, o la gente tiene el periodismo que merece, porque yo veo que vamos en retroceso en cuanto a periodismo, a lo que era antes. Tiene que ver esto con la demanda de la gente en cuanto a un periodismo más sensato, o dicho de otra forma, veo que la gente consume mucho el periodismo espectáculo. Sí. Sí, puede ser que haya relación. Es difícil saber lo que decís, esa equivalencia, ¿no? Lo que sí, yo creo que estamos viendo uno de los peores periodismos que hemos visto en la etapa democrática. Eso sí. Desde el 83 es uno de los momentos más difíciles. Así que no sé si... Por eso mismo, si la el respuesta no periodismo sería, Javier, si lo merecemos o no, no lo sé, porque tampoco hay que echarle la culpa, ¿no? A la gente de las decisiones de los medios, de los editores. Sí, yo a lo que voy es que, por ejemplo, a los políticos cada vez se les cree menos. ¿Y pasa lo mismo con el periodismo? Ah, no, sí, eso sin duda, eso ya lo vimos. Igual estamos en una cultura que no se le cree a nadie, ¿eh? Eso hay que decirlo para poner el contexto. O sea, todas las instituciones han caído muchísimo. Es una cultura antiinstitucional. En general, el ecosistema digital erosiona la legitimidad de las instituciones. ¿Tá? Son muchas voces hablando, muchas voces cuestionando. Entonces eso es un laburo de erosión permanente sobre las instituciones, ¿no? Así que el periodismo está mal, pero el contexto de las otras instituciones no es mejor, ¿eh? Lo que pasa es que durante mucho tiempo el periodismo se defendía un poquito frente a las otras instituciones, o sea, estaba un poquito más arriba. Claro, eso me iba. Muchas gracias. Guillermo. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Guillermo. ¿Cómo andan? Yo por ahí, bueno, escuchaba ahí lo que decían los compañeros y eso, y también pensaba que bueno, es un momento donde hay o sea, hay mucha información dando vuelta, ya sea a través de los medios o de las fake news, y por ahí uno en ese sentido ve que en vez de que eso produce mucha desconfianza hacia todo, ¿no? En todos los aspectos, porque muchas veces se dan noticias como verdaderas y después en el transcurso de los días o meses nos damos cuenta que no son tan así. Y en ese sentido veo que en esta puja de un lado o del otro, como algunos le llaman la grieta,
yo creo que bueno, se erosiona, como dice usted recién, y ahora más con el contexto de pandemia, como que todo uno ve que se desbordó. La verdad que yo hoy en día ni siquiera veo tele porque hay veces hay cosas infumables, obviamente. Escuchar desde la intolerancia, yo la verdad que no comparto los insultos, los agravios, ni siquiera la fundamentación, porque yo creo que como que se dejó de lado muchas cosas. La verdad que por ahí, bueno, pienso que esto de la información destruye todo, me parece, y bueno, y el descreimiento también, y en esa puja constante de querer tener la primicia, la nota, y de repente lo frívolo, la gente lo consume y deja de lado como acá no pasó nada. Eso es la sensación que me dio en esta última semana con la cuestión mediática. Sí, sí, es una gran cámara de ruido, ¿no? Y esa gran cámara de ruido hace que mucha gente corte el vínculo con las noticias y con los periodistas, ¿no? Lo que es un fracaso para nosotros, ¿no? Que la gente se nos vaya, que la gente considere que lo que le damos es tóxico. Eso es una crisis profesional, ¿no? Porque en un periodismo que queremos hacer enfocado a derechos, que cuando la gente se relacione con nosotros, considere que lo que le damos es tóxico, nos bloquea, nos imposibilita de trabajar con ellos, ¿no? Para la posibilidad de servir a la sociedad. Así que es un contexto muy difícil que, como vos decís, la pandemia lo ha agravado, ¿no? Por ejemplo, los medios no tienen una política de corrección de errores, Guillermo. O sea, yo entiendo que no hay posibilidad que un periodista haga trabajo profesional sin equivocarse. Es imposible. Tiene que publicar, tiene que difundir información reciente, confiando en fuentes que son muy intencionadas. Entonces, perfectamente se va a equivocar, muchas veces se va a equivocar. Pero el proceso de elaboración tiene que tener un proceso de corrección de errores al lado. O sea, la credibilidad que el periodismo profesional busca no es que no te voy a dar nunca una noticia que no es cierta. Si la doy, te la voy a dar sin querer, obviamente. Y si cuando me dé cuenta que es cierta, la voy a corregir, ¿verdad? Pero no hay hoy un medio de comunicación que sistemáticamente corrija los errores. Bien, bueno, yo tengo también algunas preguntas, pero me parece que ya estamos en horario, ya te hemos robado mucho tiempo, Fernando. No, ha sido un placer para mí. Una hora y media ya. No sé si Silvano tiene algo más para lo vamos despidiendo. No, sí, la verdad que da para charlar mucho más, pero te agradecemos mucho, Fernando, y quiero agradecer a todos los que han participado, que un número importante, digamos, superó ampliamente las expectativas. Obviamente que la exposición tuya, Fernando, ha sido muy, muy buena. Esto ya lo vamos a trabajar también periodísticamente dentro de lo que es el Seminario de Periodismo Político y Legislativo, y te quiero agradecer, Fernando, por tu predisposición. Y bueno, cuando vengas a Jujuy, bueno, café por medio, entrevista, y charlamos un poco más de la realidad del periodismo. Excelente. Les paso ahí el mail para quien quiera, que necesite cualquier cosa, cualquier consulta sobre FOPEA o sobre investigación, la que sea. Así que a disposición de ustedes, y muy honrado por esta invitación. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, hasta acá llegamos. Nico había levantado la mano, Nico Segovia, pero me parece que fue por error, o era que querías preguntar algo. Ya cerramos. Sí, quería hacer una pregunta, pero si no hay tiempo, no hay drama, ¿no? Vale, hagamos rápido, a ver. Dale. Dale, por mí. Dale, Nico. Bien, Dale, Nico. Después de todo que vivimos en la pandemia,
¿cómo cree usted que se debería hacer para que otra vez los medios vuelvan a tener esa credibilidad? ¿Por dónde empezar? Yo empezaría por la corrección de errores, Nico. Por la corrección de errores. Pero siempre, porque hay que ser realistas de esto, Sí. siempre pensando que estamos en medios que la mayoría tienen muchas limitaciones porque son muy dependientes desde lo económico. Entonces vos tenés que hacer periodismo colgado de la rama, ¿eh? Estás colgado de la rama. O sea, vos sabés que lo que te encantaría investigar esto, pero sabés que si investigás esto, el dueño del medio y tal otro, y el político, y el gobernador o el intendente. Entonces, los márgenes de autonomía son pequeños, pero corregir los errores, generar una voz que vincule al medio con la audiencia, ¿no? Que le hable directamente desde el medio a la audiencia. Eso me parece. Y además entendiendo, Nico, que no es un trabajo a corto plazo, ¿eh? No es un gesto, es una actitud. O sea, no es un gesto. El lunes hago una corrección de errores. No, que cambie la actitud. Muchísimas gracias, ¿no? Bárbaro. A vos, Nico. Bueno, Fernando, muchas gracias por estar, por participar de este conversatorio. La verdad, muy provechoso para todos, para todas. Así que, bueno, nada más que agradecerte, invitarte siempre, cada vez que quieras. Estamos acá para escucharte y compartir estos momentos que me parece que también son la forma de empezar a cambiar lo que tenemos que cambiar dentro del periodismo, ¿no? Debatirlo, charlarlo, abordarlo. Y el trabajo de FOPEA es fundamental. Hay gente que está de acuerdo, otra que no está de acuerdo con FOPEA, pero lo que no se puede negar es que FOPEA está en todo el país y hace un trabajo con periodistas de todo el país, algo que quizás de los que no están de acuerdo no lo realizan todavía y deberían hacerlo también, ¿no es cierto? Sí. Están todos invitados a FOPEA, Claudio. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias entonces a todos, a todas. Espero que les haya gustado este encuentro y la despedida con el profe Pintos. No, también yo solamente agradecer nuevamente a todos los participantes y bueno, Fernando, espero que esta no sea la última vez que tengamos este tipo de encuentros y también a tu disposición para lo que quieras. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, chao, nos vemos. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Chao, chao. Buenas noches.